preguntas? Hola, buenas tardes. Bueno, Juca, decirte que soy muy fan tuyo, te sigo. Para mí eres la Carmen Puglia española y en 50 años se la recordarán. Eres una ingeniera. Te he seguido desde hace bastante tiempo. Aparte de todo esto, espero que no te hayas ofendido, hombre a mujer. Bueno, yo creo que el feminismo de segunda ola busca la igualdad. El feminismo de tercera o cuarta ola es supremacista. El feminismo de segunda ola luchaba colectivamente. El feminismo de tercera o cuarta ola ha sido subvencionado y estatista. Con todo ello quiero decir, ¿es demasiado tarde para explicar a la sociedad la diferencia del feminismo de segunda ola al de tercera o cuarta ola? Para nada. O sea, si yo creo que la información está, o sea, nosotros hacemos una humilde aportación, o sea, esas evidencias están, esas teorías están. Lo que ocurre es que, como digo, esto es un proceso de comunicación, por medio nos está fallando algo. Nos está fallando que este feminismo hegemónico sabe hacer ruido, en eso son muy astutas y están copando el medio más importante a día de hoy, que son los medios digitales, las redes sociales. Entonces ahí han sabido hacerse eco. Pero siempre digo lo mismo, cuando me encuentro en este tipo de encuentros, digo, la muestra es evidente. La información llega. O sea, lo único que es un trabajo arduo y que se necesita muchísima gente. Y que hay que entender que en esta era digital en la que vivimos se viraliza absolutamente todo con una rapidez impresionante. Pero cuando tiene que viralizarse una rectificación, eso no llega. Entonces es un proceso complicado, pero no creo que sea imposible. La muestra de este informe es una de ellas, igual que otras tantas presentaciones, ponencias, estudios españoles se están haciendo a cabo. Lo que ocurre es que no podemos acabar en 10 años lo que llevamos 50 años gestando, que eso es lo complicado. Me gustaría hacer una apreciación, te voy a reñir, no sé si te has leído el informe, pero... No me lo he leído. He leído mucho sobre feminismo, pero el informe no me lo he leído honestamente. No, a ver, es una tontería, no, pero está bien, sí me parece importante apreciar algo. Y es el hablar sobre las olas como un todo. Las olas, digamos que es una clasificación artificial que hacemos, bueno, y que queda en Estados Unidos, un poco para decir, esto es como muy complicado de entenderlo, vamos a ordenar un poco el asunto para que quede un poco claro. Pero es que incluso dentro de las olas hay muchas versiones diferentes de feminismo. Entonces, decir que la tercera ola es liberticida per se no me parece correcto, porque también tenemos a gente como Camille Paglia que pertenece a esa tercera ola, gente como Naomi Wolf que pertenece a esa tercera ola y no son liberticidas. Es verdad que a ellas se las llama post. Sí, lo siento, pero decirte que Camille Paglia pertenece a la segunda ola, no a la tercera ola. Te lo confirmo si quieres. Es una reacción a la segunda ola, sí, son post-feministas. Te lo aseguro. No, es una reacción a la segunda ola y es post-feminismo. O sea, no es lo que Rebecca Walker dice que es tercera ola, que es a quien se le atribuye la fundación de la tercera ola. Pero es una reacción a la segunda ola, la de Camille Paglia y la de Naomi Wolf. Y de hecho, las que sí se consideran la tercera ola, o sea, lo que, digamos, los detractores consideran la tercera ola, las llama así, las llama postfeministas y feministas, o como les queremos llamar. No sé si alguien me quiere. No, simplemente el tema de los medios de comunicación, que me parece muy interesante para tratar de meter también nuestro mensaje, que al final yo creo que estamos en lo cierto, si no, no estaría aquí, por supuesto. Y es el problema del sesgo de disponibilidad. Al final venden más las malas noticias que las buenas noticias. Lógicamente va a salir en el telediario que una mujer es asesinada, que no que una mujer es protegida por un hombre, una mujer que va a la calle y no le pasa nada y vuelve a casa. Que eso es lo más normal que pasa en España, que al final España son los países más seguros para ser mujer. Pero esto no se dice. Pero eso es un defecto, es un sesgo de disponibilidad y es muy difícil combatir contra la naturaleza humana muchas veces. Pero bueno, ahí ya tenemos el ejemplo de que muere más gente por hipopótamos que por ataques de hipopótamos que por ataques de tiburones, y tenemos una película que se llama Tiburón, no una película que se llama Hipopótamo. De todos modos, quería hacer un matiz. Creo que la cuestión de la igualdad no hay que asociarla a colores, y cuando digo colores me refiero a movimientos políticos. O sea, y ese es el problema que estamos viendo.
que se está asociando igualdad a una cuestión de movimientos políticos y colores afines a ello. Y creo que ahí sería lo interesante abordar como sociedad, o sea, el salirnos de esa identidad política que está siendo utilizada por unos y otros y reconocer que es que el ser humano, por ser humano, coopera, se ayuda, o sea, y buscamos el bienestar del grupo. Entonces, creo que eso sería también un mensaje muy interesante para que hubiese un cambio a largo futuro trascendental en esa materia. Sin entrar en quién pertenece a cada ola y qué pasó en cada momento, yo sí que te quiero dar la razón en que el feminismo actual es predominantemente antiliberal y la tendencia histórica, después de haberme leído el informe, porque yo no tengo grandes lecturas de la historia del feminismo, pero sí me he leído el informe, es un corrimiento brutal a la izquierda. Yo me leo todos los artículos de opinión que hay todos los días del diario público y todo lo que está viendo ahora, y es un predominio de un 95, un 99% de izquierda, cuando no extrema izquierda. Es que ves diferencias incluso en las hermanas Serra. Clara es como más sensata, más rejonista, e Isabel es extremista, que no quiero usar epítetos, pero vamos, es decir, una base de formación intelectual, un anticapitalismo totalmente visceral, y una manera de manipular y mentir y exagerar y distorsionar que dices, esto es histeria permanente. ¿Quién lleva el...? Bueno, yo estoy... No sé si soy el único, yo estoy como periodista hoy para tomar nota. No, es verdad, que quiero decir que el resto probablemente sea más público general. Pero los medios, ahora no voy a hablar como periodista, voy a hablar como periodista, pero no preguntando. Sobre los medios de comunicación, es cierto el sesgo de disponibilidad, de que nos acordamos de lo malo, pero yo creo que lo que hay es un sesgo ideológico. O sea, si hay sesgo entre las feministas hacia la izquierda, dices, profesiones muy sesgadas a la izquierda, profesores de primaria y secundaria, responsables de áreas feministas en general y periodistas. Y, así. Y lo que están vendiendo es el mismo mensaje porque es así. Pero bueno, esta es mi opinión, ya digo, esto es opinión personal. Ahora, esas son las preguntas que sí querría hacer como periodista, que me gustaría pues, sacar algo mañana o pasado sobre el tema. Es para Paco las dos. Has hecho muchas referencias a la biología, a las a las diferencias entre sexos, y la primera pregunta sería si en esta dinámica que tú planteas, si tiene algún fin previsible este entorno legislativo y normativo en el que nos movemos. Porque sí, la sensación que da es que cuanta más libertad das, no creo que lo has dicho tú, cuanta más libertad vas dando a las mujeres o más posibilidades das para que se liberen de las necesidades a las que antes podían estar atadas, necesidades casi materiales, pues van eligiendo más lo que es la biología les dicta. Entonces no sé si tú estás de acuerdo, pero claro, entonces según se avanza normativamente en intentar empujarlas hacia un determinado camino, ellas van hacia otro determinado camino. En algunas sociedades esto está ocurriendo. No sé si tú estás de acuerdo con esta visión, porque es casi el debate más importante que hay ahora mismo, si cuanto más empujes, menos vas a conseguir esos resultados supuestamente buscados. Luego, la segunda pregunta es sobre si tú crees que, desde el punto de vista cultural, en este debate, si es la cultura, si es la biología, también hay un argumento clásico, es que a lo mejor hay algunas pequeñas diferencias, pero que la cultura predominante amplía, magnifica esas diferencias de cuna. ¿Tú crees que las amplía o que al revés, las minimiza? Yo sinceramente, decía lo de los hijos, yo ahora que tengo 2 hijos, un hijo y una hija, me da la sensación de que somos más parecidos con 20 años, chicos y chicas, que con 2. O sea, que este método de los anuncios de la tele refuerzan los estereotipos de género, yo creo que los anuncios de la tele minimizan los estereotipos de género, pero bueno, esto también es opinión. Y la tercera pregunta, tenía otra en este línea, pero se me ha olvidado. Bueno, pues voy con ello. Es que la cultura hace ambas cosas. La cultura en algunos ámbitos enfatiza las diferencias
y en otros las minimizan. Por ejemplo, ejemplo de que las puede enfatizar, el maquillaje no es natural, el pintarse la cara no es natural, pero todos los grupos humanos, todos, buscan formas de diferenciar hombres y mujeres. Y tanto a nivel psicológico individual, esto se sabe que los niños a partir de cierta edad quieren jugar con otros niños y no con las niñas, exagerando, como que les dan un poco asco a las niñas y cosas así, y quieren distinguirse como niños. Y las niñas quieren distinguirse como niñas. Y nadie se lo ha dicho. Nadie les está diciendo, oye, que eres una niña, compórtate así, oye, que eres un niño. Todos estos mitos que transmite la izquierda de que a los niños constantemente les están diciendo, oye, quizá un padre para conseguir que su hijo no llore demasiado le dice aquello de los niños no lloran, pero no creo que esto sea generalizado. Entonces, los grupos humanos, eso, pues en Occidente las mujeres se maquillan, en otros grupos de tribus africanos son los hombres los que se maquillan, o que tienen el pelo de alguna manera, o se hacen cicatrices de alguna manera, o se tatúan algo. Es decir, que la cultura en parte se usa para diferenciarse, pero porque la gente quiere esa diferencia, porque le gusta esa claridad y porque en el proceso de selección sabe que si quieres ser mujer atractiva, debes ser mujer. Entonces debes enfatizar lo atractivo que tienes como mujer. Si de repente te disfrazas como de hombre, pues el hombre te va a confundir con un hombre y no va a interesarse por ti. Y en el otro sentido, igual. ¿Y cuáles se minimizan? Curiosamente, yo creo que las que se minimizan son las que los feministas dicen que es al revés. La agresividad masculina, como ha dicho Cuca, la cultura tiende a minimizarla. ¿Qué argumentos está sacando el movimiento feminista actual sobre esto, de que la cultura como que valida la violencia contra la mujer? ¿Os dais cuenta que solo hay uno? El juicio de la manada. Es que dicen, esto ha sido un mensaje a los violadores de que pueden hacer lo que quieran. Y dan ganas de decirles, oiga, primero, estamos desinterpretando mal la sentencia del juicio de la manada, pero eso es distorsión. ¿No tendrían más evidencia? Porque si me muestran evidencias de fomento de la agresividad masculina, diríamos, pues todas las películas en las que hay héroes masculinos, militares o superhéroes o tal. Pero dice, bueno, pero también está Lara Croft, también está la Capitana Marvel, Wonder Woman y todo lo demás, que es un movimiento que está tendiendo a... Pero lo que es la cultura más de a pie, los padres, yo no conozco a ningún padre que le dice, niño, sé más agresivo, niño, sé más agresivo. Sino que todo lo contrario, les están intentando parar los pies constantemente. Que la educación es casi antisexista, es de frenar esos instintos más masculinos. Luego tu primera pregunta es de hacia dónde va. Hay un tema que no hemos tratado, que es muy interesante, que es el de la paradoja de la igualdad. En los países escandinavos, donde se le da más facilidad a la mujer a nivel, digamos, de financiación, de que te den algún tipo de subsidio, de que te mantengan el salario, de que te mantengan el puesto. Entonces, ¿qué están haciendo las mujeres? ¿Comportándose profesionalmente igual que los hombres y eligiendo los mismos campos y la misma dedicación laboral? No, al revés, están expresando lo que quieren, y donde en países que hay más necesidad económica y las carreras técnicas y de ciencias tienen más recompensa, como algunos países asiáticos, islámicos, no sé si nos quedamos preguntando en el informe si en Sudamérica pasa eso también, porque igual nos ha investigado tanto, pues resulta que las mujeres van a carreras más de ciencias, entonces se especula exponente por necesidad. Cuando te dejan expresar más, a las mujeres les dejan expresar más lo que realmente quieren, escogen carreras más típicamente femeninas, carreras más que tienen más con relaciones personales, con cuidados, enfermería, medicina, derecho también, pero las técnicas pues las rehuyen más. Entonces se dice, es que no hay referentes y todas esas cosas, es que se invisibiliza históricamente. Y dices, si esto puede ser verdad, pero entonces ¿cómo han entrado las mujeres en todos los otros sectores donde no había tampoco referentes? Porque referentes no ha habido nunca en prácticamente nada, y invisibilización ha sido relativamente normal. Entonces, los países escandinavos, a mí me da la sensación de que hay menos conflicto social, porque hay menos coacción, son más étnicamente homogéneos, pero en países como España y otros que son más grandes y hay más diversidad, digamos, la agresividad del movimiento feminista y todas las cosas, las cuotas que quieren imponer, las paridades que quieren imponer, no van a causar más que daño a largo plazo, porque ¿qué van a hacer? ¿Obligar a la gente, a las mujeres a estudiar física y matemáticas cuando no quieren? ¿O prohibir a los hombres, cuando se alcance, pase de un cierto porcentaje, estudiar esas carreras cuando no quieren, o dedicarse a esas profesiones? Hay cosas divertidas, no sé si habéis visto últimas noticias. Google de repente ha descubierto que trataba discriminatoriamente en salarios. ¿Pero quién trataba discriminatoriamente? A los hombres les estaba pagando de menos. O sea que ahí va a haber muchísimas sorpresas. Yo Domingo, no te puedo decir exactamente hacia dónde va a salir,
pero si los liberales pedimos libertad de para que la gente experimente y vaya donde realmente quiera y pueda. Sí, una cosa con eso, que era la última pregunta que se me ha olvidado. Que también para Cuca, para Irune. O sea, a mí en este sentido, lo mismo que está diciendo Paco, me da la sensación de que esta obsesión con esa igualdad absoluta en todos los ámbitos es como, porque es una obsesión además siempre en el mismo sentido, es como el último empujón de una cierta clase de machismo, que es priorizar las cualidades que siempre se han considerado como masculinas. Es decir, pongamos una pareja, el hombre trabaja 12 horas al día, la mujer trabaja 12 horas al día, están ahí machacados hasta el límite. De repente tienen un hijo, dice, oye, uno de los dos tiene que dejarlo un poquito, vamos a dejar de trabajar 12 horas al día, vas a trabajar solo 8, 6, incluso 4, porque tenemos además 2 sueldos buenos. Si se hace como habitualmente se hace, que es el hombre sigue trabajando 12 horas al día y teniendo reuniones hasta las 9 de la noche y la mujer lo deja, se dice, es que la mujer está renunciando al trabajo, y como si fuera algo malo. Yo me pienso en esos dos y digo, uno que le está perdiendo es él, que es el que está... O sea, a mí me parece mucho más alienado el tipo que está a las 9 de la noche en una oficina de arte, en una reunión, que la señora que está a las 5 de la tarde con su hijo disfrutando de la vida. Sí, pero como lo que se hace es establecer un rango desde la visión clásica masculina, el que está ahí a las 9 de la noche como muy bien, te lo estás haciendo bien, y la que se ha quedado a las 5 en el parque con su hijo como, joder, que te estás hundiendo la vida. Yo no lo entiendo, bueno, pero me parece como el último empujón del machismo, intentar imponer las cosas que el hombre valora más que la mujer, así de forma general. Te agradezco un montón la pregunta, Domingo, porque de hecho antes de que la hicieras yo iba a pedir el micro para decir eso. No solo lo que tú comentas, que sí lo comparto totalmente, sino que además han asumido que solo entendemos por poder aquello que está, digamos, que se identifica con las cualidades del poder típicamente masculina. Y en muchas ocasiones no se valora el poder que tiene la mujer en muchas otras cosas. Es decir, esto igual suena feo, pero si las cualidades o si el hombre en parte se diferencia por la mayor agresividad y demás, y eso digamos que es un factor de poder, la sexualidad es un factor de poder brutal y nadie la defiende. Y las feministas dominantes han decidido que que el único poder que sirve es el poder típicamente masculino, que el poder de la sexualidad no importa para nada, cuando todos sabemos que puede llegar a ser incluso más importante, no lo sé. Y al final es un contrasentido, ¿no? Porque al final es profundamente machista eso. Es entender que el poder solo es, ¿no? Como cuando dicen, es que hay que feminizar la política. ¿Qué quiere decir que hay que feminizar la política? O sea, ¿en qué quedamos? ¿Está mal maquillarse, pero luego decimos que las mujeres que están en política son demasiado masculinas? No entiendo, ¿cuál es el problema? Maquillarse, que las mujeres sean masculinas, que no, por ejemplo, ya no solo por el sesgo ideológico, pero mucha gente se mete con perfiles como Margaret Thatcher o Inés Arrimadas, ¿no? Porque tienen un perfil dudable en Inés Arrimadas, pero un perfil como más, digamos, beligerante. Y entonces que hay que ir, entonces no hay que depilarse. ¿Cuál es la feminización de la política? Son cosas que uno no acaba de entender muy bien. Bueno, me sumo a lo que ha dicho Irune. Es curioso porque, bueno, como dice una buena amiga mía, este feminismo es el nuevo machismo. O sea, mucho querer empoderar a la mujer, pero bajo el yugo de lo que ellas decidan. O sea, y al final es eso, o sea, quieren alcanzar aspectos que tienen una tendencia, insisto, tendencia masculina, pero a la vez los recriminan cuando son los hombres los que están copando esos espacios. Entonces, para mí es una suerte de esquizofrenia el feminismo de hoy en día. Dicen una cosa, siempre no entra, piensan otra. Y ahí tenemos a los adolescentes que no saben cómo actuar. No me voy a repetir porque no lo he dicho bien, pero sí quería hacer un matiz a lo que has comentado con respecto a los medios de comunicación. Es verdad que estáis los periodistas. Yo me pregunto dónde os quedan los periodistas la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y segundo, tenéis unas guías maravillosas de cómo hay que abordar las noticias de la llamada violencia de género o los casos de suicidio, y cuento con los dedos de una mano los que se ascriben a esas guías. Son guías elaboradas que están distribuidas por los diferentes medios a nivel nacional e internacional.
se explica cómo abordar ese tipo de noticias, entre otras cosas para evitar un famoso efecto que se llama el efecto imitación, que eso también está estudiado. Y aún así, cuando tú coges una noticia y coges un titular, siempre se incide en lo mismo. 27 puñaladas asestadas, un charco de sangre que te ponen en las imágenes. O sea, para mí eso es la responsabilidad del periodista. Yo sé que hay una carga ideológica, sé que hay unas benditas subvenciones que agradecen los medios de comunicación en materia de ley de violencia de género. Ahí ronda un 3% de los presupuestos y eso se puede ver. Pero claro, yo entonces me pregunto, ¿dónde queda a los periodistas la libertad de prensa y de expresión? Sé que es difícil y en cualquier profesión ocurre. Yo soy sanitaria, yo he trabajado en urgencias y yo he visto el decir, me niego a activar cierto protocolo o cuestiono que ese protocolo haya que activarlo y animarme a hacerlo o si no me van a echar. Creo que ahí es muy complejo, pero creo que está en la mano de todos. Por eso yo incido en la parte responsable de los medios a la hora de transmitir ciertos mensajes. O sea, sino que preguntaros cómo la sociedad cree que es una lacra esta violencia, cuando luego la evidencia es todo lo contrario. O sea, ahí hay un medio de comunicación, que son los diferentes portales, los que están ayudando a que se haga esa creencia. Entonces, ojalá, o sea, pudierais hablar claramente, pues como hemos hecho nosotros en el informe y otros tantos estudiosos de la materia, y oye, calmar a la gente, o sea, no hacer creer que vivimos en un estado de miedo, que es lo que se está haciendo creer. Digo, es que justamente en tu última pregunta has sacado la otra paradoja, la paradoja sexual que estudia en su libro Susan Pinker. Claro, las feministas critican, digamos, la inferioridad económica de la mujer, que es cierta, en cierto modo, y la invisibilización de la mujer, no ya la histórica, de que no hay personajes históricos femeninos, digamos, a emular o que tuvieran poder, sino la actual, de que como se dedican a las tareas domésticas y de cuidados, eso es menos visible y no tiene recompensa económica. Entonces dices, en su libro Susan Pinker, primero lo que pregunta es, bueno, pero la gente está satisfecha. ¿Y quién está más satisfecho? ¿Quién está más contento con su trabajo y con su situación? Y descubre que, al menos con sus datos en Estados Unidos, son las mujeres. Que son las mujeres las que, al ser madres y al tener familias, deciden, yo no me voy a pegar estos estresones de todas estas horas trabajando y ahora sin perspectivas y estos viajes, y prefiero estar con mi familia. ¿Que eso me supone una renuncia económica? Obviamente, cualquier economista con dos dedos de frente sabe que las decisiones tienen costes y la mujer lo asume libremente. Pero todo es divertido este feminismo que es totalmente economicista, que solo ve el dato frío de las mujeres ganan menos dinero, tienen menos posiciones de poder económico. Luego mal. ¿Pero por qué mal? Si han decidido eso libremente, quizá estén mejor. ¿Por qué no se fijan en el hombre que aporta de más a la familia, a los gastos familiares? ¿Obtiene un plus el hombre simplemente por aportar de más? Quizá ese plus es dedicarse menos a las tareas domésticas. Digo, oye, ya que paso más tiempo fuera. Y luego lo de visibilización, es decir, pero claro, esto es obvio, los hogares tienen paredes y hay ciertas tareas que se hacen a pequeña escala. Entonces yo veo los trabajos de cuidados de mi madre a mi familia y en mi casa, pero no veo los de los vecinos. ¿Por qué? Porque están separados, porque son locales, mientras que se ve más lo que sale en las noticias. Pero bueno, ¿pero y qué? Es que son cosas de naturaleza distinta. Entonces, yo lo que sospecho es que todo el movimiento feminista está intentando, bueno, claramente lo dicen, socialización de los cuidados, lo dicen, participación colectiva y participación del Estado en todo. Y como obligación a que los cuidados estén paritarios al 50%. Y que a veces salen las amas de casa decir, y que nos den un sueldo por ser amas de casa. Esto lo comentamos en el foro cuando lo hemos contado. Dices, oiga, pero igual que yo hago cosas, yo vivo solo y cocino para mí mismo, si una mujer cocina para el marido, que sea el marido el que le pague a la mujer. Pero eso de pedir que de los presupuestos saquen dinero es una lucha por el recurso. Entonces primero buscan la excusa moral, pero luego lo que quieren es que les den dinero. Quería poner un poco una pregunta. No sé si conoces un artículo que salió en el Harvard Political Review que se llama The Gender Paradox, la paradoja del género, que hacía referencia a que los países escandinavos, que supuestamente eran vanguardistas en toda la implementación de las políticas de género, etc., eran los países donde más violencia existe, donde más, además con bastante diferencia, ¿no? Y lo curioso, o sea, claro, en vez de replantearse el problema de quizás su política está creándola, es que decían que la causa era que la cultura de los países escandinavos era muy machista.
Bueno, y se quedaban calachos. es que es la respuesta tipo, o sea, yo creo que de ahí no sabían salir. Claro, pero quiero decir, ¿cómo va a ser la cultura si les llevan lavando el cerebro con esta historia 60 o 70 años? Quiero decir, no, gobiernos que se declaran feministas, que han sacado todas las leyes, que tienen a todas las gobernantas, que no sé qué. Parece escalofriante. Claro, pero es por eso, es porque no quieren incidir en lo que es vital en una dinámica de violencia dentro de la pareja. Primero, que hay una codependencia, que es que eso no se explica, o sea, es una codependencia de las dos partes, o sea, tanto de quien agrede como de quien es agredido, y eso es muy duro decirlo, o sea, pero es que cuando se analiza a nivel victimológico el por qué una persona es víctima de, igual que se analiza a nivel criminal por qué una persona es criminal, o sea, se ve que hay una codependencia en esa relación. Si a esa codependencia se le suma que no hay habilidades sociales y emocionales para gestionar un momento de crisis como puede ser acabar en el paro, si a eso se le suma que ya traen de base, de cuando eran niños, de generaciones previas, pues unas dinámicas en las que los ciclos de violencia están muy asimilados. Si a eso le sumamos abuso de sustancias, alcohol, es que es una cantidad ingente de factores biológicos, psicológicos, que negar esa máxima, o sea, a mí ya me parece aberrante. Y el problema que les está pasando en los países nórdicos es eso, o sea, ahora se echan las manos a la cabeza y primero decían, no, es que no hemos aplicado bien esta perspectiva, ¿no? Lleváis muchísimos años aplicándola. ¿Por qué no queréis incidir en esto? O sea, hay infinitos estudios, hay estudiosos de la materia, los dos hermanos Pinker, o sea, a nivel aquí en España tenemos grandes investigadores. O sea, tenemos una neurocientífica como es Marta Iglesias, que es que se está dedicando a estudiar la agresividad. O sea, ella estudia el por qué nos comportamos como nos comportamos y se está incidiendo en el comportamiento agresivo. Es que hay referencias, hay literatura, hay evidencia y aún así se rechazan. Entonces la pregunta que habría que hacerles es ¿por qué? ¿Por qué rechazan eso y siguen aplicando ese tipo de medidas y de perspectivas en base al género? Esto es porque es una agenda política, para consensuar todo. Porque hay una cuestión económica muy importante detrás. O sea, hay que entender cómo el Fondo Social Europeo destina por cada denuncia a España una cuantía, en vez de por cada condena, no por cada denuncia. Ver los presupuestos generales del Estado, ver el BOE, ver las subvenciones, ver a qué se destinan esas subvenciones. O sea, es dinero. Y es una cuestión de poder, y saben perfectamente que con todo el revuelo que tenemos, hoy qué es lo que más votos da. Decir que se es feminista y que se va a endurecer la ley de violencia de género y que se va a ampliar a otros niveles y que el testimonio de la víctima va a ser suficiente. Venga, vamos a hacer una inversión de la carga. O sea, de aquí a un estado totalitario hay un paso. Solo una... Pero coge el micro. Los grandes enemigos de la mujer, según el movimiento feminista, entiendo yo, que son el matrimonio y la maternidad. Para muchos sí. Sí. Lo que Entonces, básicamente, lo que quieren, digamos, es que todo quede externalizado. Huxley, perdón. Sí, un ejemplo. Lo que están haciendo es recriminan que en antaño tuviésemos unos códigos en los que había un eje en el que el padre, marido, hermanos son los que deciden y ahora es Papa-Estado. O sea, sí, por eso he dicho, es que lo dice una amiga mía, el feminismo es un nuevo machismo. Y entonces, ¿qué es lo que quieren atacar? Aquello que ellas consideran que menoscaba a la mujer. Pero sin mayor explicación ni mayor evidencia. Precisamente desde la segunda ola, digamos, el eslogan que impera es que lo personal es político. Entonces este tipo de feminismo lo que quiere es eso, es sacar de la esfera privada aquello que pertenece a la esfera privada y hacerlo público y legislar sobre ello. Hay la expresión de que la maternidad es una esclavitud. Dices, yo esto, en plan metafórico, lo entiendo y le doy la razón a una madre y digo, es que ser madre es... Pero vamos a ser serios, no es lo mismo de que me han capturado por ahí y me han dado latigazos para tal, no es lo mismo. Es decir, las madres yo creo que deberían saber
cuál va a ser su futuro si deciden ser madres. Yo creo que eso lo sabe cualquiera, salvo que le metan ideas feministas como mujeres con las que hablas y dices, yo me di cuenta de las tonterías que me habían contado de que los hombres y mujeres éramos iguales hasta que cuando tuve el primer hijo. En el sentido de que yo vi lo que me importaba a mi hijo y cómo me obsesionaba, y mi marido, mi pareja, pues pasaba. O parecía que pasaba, no es que el padre pase, pero obviamente su implicación emocional no va a ser la misma. No hemos tratado en el informe, pero sería divertido, cosas como la gestación subrogada o gestación artificial, ¿qué impacto podrían tener en las sociedades? ¿Qué pasará cuando se le ofrezca a la mujer? Decir, bueno, te puedes ahorrar el quedarte embarazada. La lactancia ya se ofrece. Y sin embargo hay feministas como Esther Vivas que en eso al menos creo que acierta, que dicen no hay que ir tanto a la lactancia, digamos, artificial, sino la lactancia materna, o sea, leche a dar de mamar, incluso hasta los 3 años y cosas así, que son más naturales y se sabe que incluso más sanas, de que la mujer se ahorra problemas médicos simplemente por gracias a seguir dando el pecho y liberación de ciertas hormonas. O sea, que eso es un debate para el futuro que las feministas en algunos sentidos están yendo en sentidos totalmente contrarios a sus propios intereses. Bueno, decir que la maternidad es una esclavitud es una aberración que muestra lo que es ese movimiento, porque es que si no hay maternidad es imposible que perviva la especie humana. O sea, es decir, me clavas en un orden social y en unas propuestas que de aquí a 100 años no quedamos ni uno. O sea, que directamente es cuando te la en el asilo, ¿no? No, pero podría haber una reproducción asexual o sexual, pero igualitaria, que es lo que pretenden. Os pido que vayamos acabando, un par de preguntas rápidas más. Bueno, yo tenía un comentario y una pregunta que hacer a ti, Cuca. El comentario era que la lucha por la igualdad creo que sí que es una lucha ideológica, esencialmente porque no entendemos lo mismo por igualdad a uno y otro lado del espectro. Y luego también quería preguntarte si habías encontrado alguna evidencia de aquello que decía Erin Pizzi o Prisi, no estoy seguro, de que en la mayoría de los casos de violencia doméstica la violencia era bidireccional. Si os parece, juntamos la... Sí, el señor que me había pedido una al principio, entonces esa literal. Bueno, juntamos la pregunta. Bueno, yo en realidad tenía 2, pero voy a circunscribirla a una sola porque hay escasez de tiempo, y se la dirijo a Santiago Calvo, que es el que ha tratado la parte socioeconómica de este asunto respecto de la brecha salarial. Bueno, la brecha salarial es un fenómeno socioeconómico que es innegable si lo asimilamos a diferencial promedio salarial de los agregados retributivos. Esto es una cosa que está constatado y simplemente sumar y extraer medias aritméticas. El problema de la cuestión es cuando se quiere identificar brecha salarial con discriminación salarial. Entonces, esto es una cuestión también muy estudiada desde hace mucho tiempo. Generalmente se ha estudiado desde el punto de vista de los modelos econométricos mincerianos, en los que la varianza no residual o no explicada es la que se asimila a discriminación salarial. Bien. Los resultados de todos estos estudios son muy variopintos, porque el arco, digamos, de diferenciales salariales supuestamente atribuidos a discriminación varían entre el 50% y el 5%, con lo cual no parece una metodología demasiado robusta. Esto también se ha estudiado y se ha criticado en otras publicaciones, algunas de las cuales si le interesa le puedo dar referencia, y creo que una metodología más acertada para sustanciar esto es la inspección aleatoria por muestreo de los salarios segmentados por sexo, que es lo que hace precisamente la Inspección de Trabajo en nuestro país, por ejemplo, y especialmente desde 2009 con las campañas especiales para detectar la discriminación salarial por razón de sexo, que dice el informe, y que se han terminado de hacer precisamente en el año 16, si no estoy mal informado. Bien, como resultado de estas inspecciones se encuentra con muestras aleatorias de cientos de empresas y cientos de miles de trabajadores de ambos sexos, que el porcentaje, para expresarlo en términos relativos, de mujeres, trabajadores que sufren una discriminación salarial por razón de sexo y encontrada en los complementos retributivos, no en las tablas salariales comunes, es de un 5 por 1000. De forma, en la serie temporal muestra ese porcentaje, o ese por milaje. Entonces, claro, eso no determina exactamente cuál es el diferencial salarial que puede encontrarse, pero claro, si 5 personas de cada 1000 que trabaja en una empresa puede tener una diferencia salarial, imagínense
el tamaño que tiene que tener esa diferencia salarial para que explique un 5, ya no un 50%, sino un 5% de los agregados. Entonces, creo que esto se ha dejado orillado en muchos de esos estudios que se centran, digamos, en la perspectiva econométrica con ecuaciones de regresión y no acuden a la inspección de registrar, que es mucho más sencillo y es la prueba del algodón. Es decir, bueno, vamos a mirar gente concreta, es decir, no hacer estimaciones probabilísticas más o menos robustas, sino vamos a las empresas, las tomamos con un muestreo aleatorio sin avisar y decimos, a ver, todos los salarios. Y a ver quién hace qué, y entonces cuando los resultados de esto encuentran, y ya digo, el último que tengo el dato creo es del 2016, un 0,41%, es decir, un 4,1 por mil de personas que han generado un acta de punitiva, por así decir. O sea, que es digamos, lo más concreto. Entonces, no sé si esto lo han considerado, si tienen noticia de este tipo de perspectiva, o qué puedo decir en este sentido. Gracias. No, sí, desde luego, cuando vi la literatura en referencia a este aspecto, sí que efectivamente vi las dos metodologías y he incluido, o hemos incluido las dos metodologías, centrándonos en la inspección de trabajo, porque al final son los datos oficiales. Nosotros no teníamos los recursos para hacer un muestreo aleatorio. Si hubiéramos tenido los recursos, seguramente pudiéramos haber hecho un muestreo aleatorio y reforzar la idea de que al final la discriminación explica en un porcentaje muy pequeño la brecha salarial de género. Pero que simplemente queríamos reflejar los dos aspectos. Uno, por un lado, de cuánto es la brecha salarial de género, y después, por otro lado, cuántas mujeres cobran menos por los hombres que los hombres por el mero hecho de ser mujeres, y también es un porcentaje muy reducido. Las referencias que acaba de dar usted y también las que ponemos en el informe, pues concuerdan que el porcentaje pues, en torno al 1% de las mujeres o de los casos analizados cobran menos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Yo lo señalaba porque parece más definitivo, quiero decir, cuando los cuentan, ¿cuántos tenemos aquí pañuelo en el bolsillo? Pues podemos hacer estimaciones, yo sé, con modelos bayesianos, ¿verdad? Pero cuando dice, bueno, vaciémonos los bolsillos, ¿y cuántos tienen pañuelos efectivamente? Pues 2, pues ese es el problema. Pero miren cosas diferentes. Uno es la diferencia salarial entre hombres y mujeres, y otra es cuántas mujeres están discriminadas. Son cosas diferentes. No, pero los modelos estos de brecha salarial hacen una estimación no solo de cuántas mujeres puede haber discriminadas, sino de cuál es la cantidad de dinero que cobran de menos en promedio las mujeres, lo atribuyen a discriminación salarial. No dicen que eso simplemente es una diferencia entre el agregado de hombres y el agregado de mujeres, sino que viene a decir, esto lo escuchamos machaconamente, las mujeres cobran un 40 y tanto, un 28%, un 14% por hora trabajada, menos que los hombres, por hacer el mismo trabajo, que ese es el quid de la cuestión. Que cobran menos es una evidencia estadística. Por hacer el mismo trabajo, ¿cómo se determina esto? Pues de la mejor manera es con inspección de trabajo, mirando en empresas concretas, a personas concretas, cuánto cobran y qué hacen. Sí, a tu pregunta, para mí uno de los grandes bancos de información y que constata esa bidireccionalidad, lo referencio en el informe, se llama Estudio PASC, que recaba 12.000 estudios. De esos 12.000 ellos cogieron una muestra para mostrar un metaanálisis concienzudo, pero es que estamos hablando de más de 12.000 estudios. A nivel español tenemos a Cáceres, a Carmona Torres, a Cuenca y Graña, que es que hablan de esa bidireccionalidad en la violencia dentro de la pareja, y se habla de la escalada de la violencia. Estamos acostumbrados a escuchar la noticia de una mujer muerta, pero es que hasta que se llega a eso muchas veces hay una escalada, y hay un matiz importante a entender, que eso tampoco se explica normalmente, y es que muchas veces cuando una mujer acaba muerta en esta dinámica tampoco ha habido una escalada de violencia, y eso no se estudia. Son dos dinámicas diferentes dentro de la violencia de la pareja, pero hay estudios de sobra. El estudio PASC para mí es de los más potentes por eso, porque es que son 12.000 estudios los que recogen, donde se habla de esa bidireccionalidad. De todos modos, en diciembre estuve en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y uno de los ponentes recabó, creo que fueron 150 y pico estudios, ahora mismo no recuerdo el pico,
donde se ve como hombres y mujeres, ambos son víctimas, ambos son victimarios y hay una correlación, o sea, hay una bidireccionalidad en la violencia. Vamos a proceder con la última pregunta. Cuca, tú antes has hablado de cómo los medios de comunicación influyen en todo este pensamiento y en cómo se magnifica un problema que realmente es grave, siempre un asesinato va a ser grave, pero ni de cerca tanto como nos hacen creer. Y creo que le estamos dando poca importancia a lo que está sucediendo también en las universidades españolas. Yo conozco la Autónoma, que es en la que estudio, y es entrar en la facultad de biología, en la de psicología, ver carteles de 5 metros con todos los nombres de todas las mujeres asesinadas que ponen grande feminicidio. Todo el camino hasta cercanías lleno de carteles, de siluetas dibujadas en el suelo como si fuese el escenario de un crimen, de manchas de sangre falsa. Y te lo cuentan como si estuvieses en un estado de guerra. Y ha salido hace poco Evergreen, la parte 2 del documental. Y creo que no le estamos dando la suficiente importancia a todo lo que está ocurriendo, porque no creo que vayamos a tener algo como Estados Unidos, espero que no. Pero es hablar con muchas compañeras y son eso, son activistas, no están pensando en ciencia, están pensando en esto es política y ya está. Para mí esto es una cabeza de hidra y tenemos infinitas fuentes de manipulación, adoctrinamiento, falsación de la información, etc. O sea, es los medios de comunicación, es la educación, es el sistema político. Es que al final es todos esos brazos armados que tenemos en nuestra sociedad, en todos ellos ha ido calando este tipo de ideas, de información falaz. O sea, los medios de comunicación son importantes en una rama, la educación es en otra. Y ahí tenemos un pacto de Estado que cuando se apruebe el presupuesto y se lleve a cabo, pues nos echaremos las manos a la cabeza porque se implantan medidas muy totalitarias, inspectores corroborando que se está aplicando perspectiva de género a la educación, imposición de la asignatura de feminismo, quiero ver esa asignatura, pero ya no solo a nivel educativo, desde los 3 añitos hasta la universidad. Es que a los profesionales de casi todas las carreras se nos va a imponer. O sea, yo cuento siempre una anécdota cuando me estudié el Pacto de Estado, y es que a los intérpretes de lengua de signos se les va a dar una asignatura de perspectiva de género en lengua de signos. Yo he estudiado lengua de signos y todavía no entiendo dónde me van a aplicar a mí esa perspectiva. O sea, ese es el nivel. ¿Qué ocurre? Que eso no se sabe. Y van saliendo noticias de quieren aplicar el método Scolaire a los niños, quieren hacer... O sea, esto es una cabeza de hidra. Tendremos que ir hacia la cabeza principal y atacarla de lleno para que deje de tener ese poder de acción. Un comentario, Paco. Fijaos una cosa, creo que hay un término que no hemos usado ninguno y en el informe tampoco está, que es ideología de género, que es un poco más de derecha, quizá de extrema derecha, y aquí hablamos de perspectiva de género, que creo que es algo más realista. Sobre lo que dices, lo divertido es que el movimiento feminista es comprensible desde un punto de vista científico. Es decir, son un grupo que necesita una serie de ideas para cohesionarse, necesita un dogma, y ese dogma hay que repetirlo de forma fanática para demostrar que eres leal. Entonces, todos estos procesos que ves en universidades en distintos sitios, la manifestación de mañana, va a ser eso. Como quien sale en Semana Santa de procesión por su religión, pues mañana se va a salir de manifestación para mostrar a tus amigas, a tus compañeras, que eres un leal miembro del partido o de la burocracia, que eres de las buenas. Y si te atreves a rechistar, pues corres el peligro de ser rechazado. Y esto lo están estudiando psicólogos evolucionistas, psicólogos sociales, todos los procesos de consolidación de grupos a través de ideas absurdas, exageradas, y de cómo se estigmatiza, como ha dicho muy bien Cuca, y avergüenza al que está en contra. Son campañas organizadas que funcionan, que no tienen por qué ser reales. Por eso cuando ellas acusan a la cultura de todos los males, dicen, pero si sois vosotras o vosotros en general los que estáis abusando de la cultura y los que estáis utilizándola para constituiros como grupo de presión. Os agradezco muchísimo a todos que hayáis venido a la presentación, que hayáis aguantado hasta ahora. Y bueno, estamos disponibles en las redes sociales para que nos sigáis preguntando todo lo que queráis. Muchas gracias. Gracias.